Pasa a vosotros, hermanos y amigos, transmite el pastor Gamaliel desde Mexicali, Baja California, México, en su programa Vida en Armonía, cuyo titular es el pastor Osvaldo Arias de Cali. Estamos por la FM en diferentes plataformas y el pastor me encargó el programa esta semana. Estamos repasando la sana doctrina o parte de la sana doctrina muy fundamental, la doctrina de Cristo. Que claro, el pastor ya había comentado, el pastor Hugo, que el planteamiento del Señor Jesucristo viene desde el Antiguo Testamento. No te pondrás contra la vida de tu hermano, ingenuamente razonarás con él para que no participes de su pecado. El planteamiento del Señor es sano. La premisa fundamental es: yo no quiero que nadie se pierda. Te pone el ejemplo de córtate la mano mejor, sácate el ojo. ¿Qué tal si tú fueras un pastor y tienes 99, 100 ovejas, se te pierde una? Entiéndeme, ¿qué te parece? Por eso yo no quiero que se pierda ni el ofendido ni el ofensor. A ver, ronda de saludos, ¿quién está en sala? Y los anotamos. Adelante. Bueno, Pastor Gamaliel, saludo cordial, abrazo fraternal desde Cali, Colombia. Aquí, fiel y firme. Osvaldo Arias en primer lugar. Desde Florida, Valle del Cauca, en Colombia, Hugo López está igualmente aquí listo para sus comentarios, Pastor. Cambio. Tenemos pura batería pesada. Osvaldo Arias, Pastor Hugo. ¿Quién más? Está Rosa por ahí. Danixa, el poeta chileno. A ver, los escuchamos. Muy buen día, mis hermanos. Les saluda Rosa López desde Yuba City, California. Aquí, fieles y firmes. Cambio. Saludamos también a Carmen Marín, a Brisa Alcaraz, Lorena Guzmán, hermana. Dios le bendiga. Gilberto Martínez. Un abrazo grande. Les habla Samuel Frido desde Costa Rica. Bueno, gracias. De los comentaristas habituales tenemos entonces a Rosa, a Osvaldo Arias, Hugo y Rosa. Gracias al hermano de Costa Rica. Le llegará su tiempo de comentar en la media hora. Gracias por acompañarnos. Estamos en Mateo capítulo 18, hermanos y amigos. Ya pasamos el periodo donde de una manera sana el ofendido tiene que ir a reclamarle al ofensor, sea porque es probable que sea un malentendido, sea que no se ha dado cuenta que te ofendió, en su concepto no te ofendió, pero en tu concepto sí, etcétera, etcétera. Probablemente te ofendió adrede, que en este caso más sanidad necesita. Entonces, por donde quiera que la veas, el ofendido tiene que ir a mostrarle al ofensor: tú me has ofendido en esto. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Si no te oyere, tráete otros dos hermanos sabios que le abran la mente con el fin de ganárselo en un espíritu de mansedumbre. Si no oyere a ellos dos, entonces ya dile al pastor y a la iglesia. Verso 17, Mateo 18, 17. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia. Es la única vez que ya se puede hacer público un problema de una persona que está agraviándote o que te ha agraviado. No estamos hablando de un chisme, no estamos hablando que no te saludó, estamos hablando quizá de un chisme grave, ¿no? Lo vi salir de un hotel con una mujer, le habló de amores a mi esposa, le habló de sexo a mi hijo, un menor, algo grave. No estamos hablando de sentimentalismos que nosotros podemos arreglar. Aquí ya para llevar a juicio general a una persona es un pecado que lo amerite. Aquí ya entra toda la iglesia, aquí ya entra el pastor, los ministros, y si no los oye a ellos, ténganlo por étnico y publicano. Y remacha el Señor en el verso 18, de cierto os digo, que todo lo que ligareis en la tierra
será ligado en el cielo, y todo lo que desatareis en la tierra será desatado en el cielo. Te lo vuelve a reiterar en el verso 19. Otra vez os digo, que si 2 de vosotros se convinieren en la tierra, de toda cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Es decir, tienen mi autoridad. Pero claro, estamos hablando de gente sabia, de gente que quiere restaurar al tal, que lo quiere ayudar. No estamos hablando de hacerle un juicio a alguien para condenarlo. Ahora, aquí va lo que vamos a tocar en este día. Ayer el hermano Yáñez, Héctor Yáñez, formuló una pregunta, porque terminamos con el comentario de un pecado que me tocó juzgar junto con otro pastor y que tuvimos que entregar a Satanás para muerte de la carne a estos pecadores confesos y que no estaban arrepentidos, para muerte de la carne, para que su espíritu sea salvo en el día del Señor. Esto está en 1 Corintios 5:5. Y dice Héctor Yáñez, y una vez que lo entregamos a Satanás, ya ahora sí es para matarlo, ya no se puede restaurar. No, todavía la última medida, Pastor Hugo, Pastor Osvaldo, o más bien, primero es Osvaldo, luego Hugo, luego Rosa López, es para tratar de ayudarlo. Es una medida, es la última medida que se puede tomar para tratar de salvar a la persona que no quiere entender. 1 Corintios 5:5 es lo que vamos a comentar el día de hoy, porque es exactamente lo mismo que Mateo 18:17. Y si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, ténganlo por étnico y publicano. Pastor Osvaldo, vamos a comentar 1 Corintios 5:5, entregar a Satanás. Lo escuchamos. Sí, el propósito que encuentro en la Biblia, y gracias a Dios por todos estos momentos de reflexión y de compartir, de ver la revelación que Dios da de la palabra, dice el Señor que el deseo de Él es la salvación de la humanidad. Pues no quiero yo la muerte del impío, sino más bien la salvación. Entonces, mirando aquí, cuando se lleva a la iglesia, es para que entre todos tal vez logren convencerlo y sienta que debe tomar la responsabilidad. Cuando no, ya hay otra medida todavía más fuerte, que es expulsarlo de la iglesia, según Mateo 17, y el texto que tomaba, entregarlo a Satanás. Y allí dice claramente, pastor, que voy a leer en mi amada versión internacional, que es para destrucción de la carne. Es decir, van a venir problemas, dificultades, pero el propósito en esencia es para salvación. Y que a mí me enseñaron muchas cosas que gracias a Dios con el tiempo y ahora al menos están siendo confirmadas. Dice, entregan a este hombre a Satanás para destrucción de su naturaleza pecaminosa. Uy, aquí está todavía más clara que su amada Biblia, pastor Gamaliel. A fin de que su espíritu sea salvo en el día del Señor. No sé si me adelante, pero fijémonos que este hombre finalmente fue restaurado. Vale la pena que habláramos allí de qué le puede suceder una vez que es echado de la iglesia o entregado a Satanás. Pero hasta este momento se le está dando la oportunidad. Fíjense que concuerda con Judas. Hasta el último momento ya había hecho pacto con los sacerdotes para entregar al Señor, ya había hecho todo, y el Señor le dio la oportunidad hasta el último momento. Así que lo que el Señor quiere es la salvación, no la condenación de las personas. Cambio.
microondas. Bueno, pastor, aquí yo tengo la Biblia Castilian, dice que ese hombre se ha entregado a Satanás para que se destruya lo puramente humano y se salve el espíritu en el día del Señor. Y luego por acá hay otra versión latinoamericana que dice que entreguen a ese hombre Satanás, que vengan sobre él desgracias, pero que se salve el espíritu en el día del juicio. Creo que esto es una disciplina que Dios estableció en la iglesia. En el caso de Corintios 5, dice que el mismo apóstol Pablo dice que a la iglesia que no había hecho nada, le dice, ustedes están envanecidos con ese hombre ahí metido, no saben que un poco de levadura leuda toda la masa. Ustedes son una masa sin levadura, de tal manera que expúlsenlo. Al expulsarlo, entonces el hombre pierde todos los beneficios de estar en una congregación, como es que, por ejemplo, en la oración. Hay gente que no puede orar ellos solos, hay gente que necesita su vida espiritual, necesita ser acompañado, estar en medio de una sesión de oración, necesita muchas veces una administración, necesita un consejo, necesita una oración por sanidad, entonces no tiene todo eso. En este momento, y lógicamente que es la excomunión, ¿no? Excomulgarlo. Pero en este momento la cuestión es difícil porque tenemos que mirar otros factores para esta época. Que en esa época existía solamente una congregación por localidad. Hoy en día tenemos 50, 100 iglesias, 200, dependiendo del tamaño de la ciudad por localidad. Y un hombre o una mujer se van de un lado porque hacen lo inconcebible, toda clase de blasfemias contra la iglesia, contra el cuerpo del Señor, y toda la comunión y todo se pierde, pero se van a otra iglesia y se hacen las víctimas. El pastor Osvaldo, es que yo estuve donde el pastor Gamaliel, pero usted ya lo conoce, él es muy legalista y entonces nos trató mal, venimos heridos, venimos a refugiarnos aquí, si usted nos puede dar, mire que esto, y entonces el pastor Osvaldo, que tiene corazón de chocolate, se vengan mis ovejitas amadas para acá, y entonces eso ha dado pie a muchas cosas, ¿no? Y se ha dado pie inclusive al legalismo, porque todo eso lo hemos visto. Al punto de que cuando una persona llega a una iglesia, y perdone que me meta con esto, pero hay que hablarlo, aún se le piden cartas de recomendación a ver de dónde viene, para dónde va, y eso lo han establecido como mecanismo para filtrar todo esto, y que tiene que llamar al pastor, y esa es una cantidad de cosas que se salen lógicamente de lo bíblico, y que nosotros le damos duro a eso, pero al final, si escudriñamos un poquitico, vemos que hay unas razones por las cuales vienen. Es expulsarlo. Eso indiscutiblemente es evitar que la iglesia se contamine con ese pecado. Cambio. A ver. Una llamada, perdón, creo que es mi turno. A ver, Gama, confirma, por favor, cambio. Sí, es Osvaldo, Hugo y Rosa. No sé si está el poeta chileno. Ahorita escuchamos. Adelante, Rosa. Pues aquí escuchando a los maestros, no tengo mucho así, ya con esa autoridad que tienen ustedes para enseñar, pero lo que puedo ver es en 1 Corintios 5:5 que el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne. Y la traducción que leía nuestro hermano dice para destrucción de su naturaleza pecaminosa. En la que leyó el hermano Hugo dice que le sobrevengan males y que le vaya mal, ¿no? Algo así para que su carne sea destruida y su espíritu se logre. Entonces lo que yo entiendo y lo interesante aquí es entregarlo a Satanás, y que ojalá lo amplíen más para que nos quede bien claro ese punto, pero yo entiendo que es quitarle la protección, ¿no? Porque el ser cuerpo de Cristo, tenemos autoridad sobre nosotros, o sea, estamos alineados a toda una línea de autoridad y de bendición, y el entregarlo a Satanás es desconocerlo, pues aquí se está saliendo de la autoridad, no está reconociendo el consejo. Entonces pues vete con tus propios medios, y ahí viene Satanás. Y me acuerdo de Job, ¿verdad? No lo ha rodeado, tenemos protección de Dios, nuestros líderes, el cuerpo de Cristo es protección de Dios para nosotros, para nuestra vida. Entonces una vez que un individuo es entregado a Satanás, se le quita toda esa protección
y se queda a expensas de encontrarse directamente con el enemigo. Pero todavía el propósito no es para destruir su espíritu, sino la carne, ¿no? Todo eso con lo que está luchando. Y no son cosas buenas las que le van a venir, pero todavía hay esperanza de que recibiendo todo ese mal y sintiéndose tan miserable que se ha de sentir, todavía pueda clamar y pedirle a Dios misericordia y lograrse su alma, su espíritu. Muy interesante. Aquí me quedo a la escucha aprendiendo también. Cambio. Bueno, no sé si está Antonio por ahí. ¿Alguien lo ha visto, Danixa? Vamos a la siguiente ronda a ver si se encuentran. Bueno, hay que ampliar el punto. Es que se oye muy drástico. El tal se ha entregado a Satanás. Allá en mis años de estudiante yo escuché 2 o 3 explicaciones fantásticas, ¿no? Aquí el diablo lo va a agarrar y casi hacer como una reunión de brujas, ¿no? Te entrego a Satanás. No, hermanos, no. A ver, lo vamos a ampliar un poquito. Yo ofrezco Juan 8:44 y Primera de Juan 3:10 para que lo comenten los pastores juntamente conmigo. Entregar a Satanás es un concepto que se oye muy fuerte, pero es muy sencillo. Esto está en el espíritu de nosotros. Mire, palabras de Cristo. Juan 8:44 dice el Señor: vosotros de vuestro padre el diablo sois. Note la pertenencia. El Señor se lo está diciendo a los judíos que no le creían. Mira la pertenencia. ¿De quién eres? ¿De quién eres tú? ¿Eres de Dios o eres del diablo? Bueno, el Señor dice: vosotros, ustedes, de vuestro padre el diablo sois, y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. Él, o sea, el diablo, homicida ha sido desde el principio y no permaneció en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. O usted es hijo de Dios y quiere hacer la voluntad de Dios, o usted es hijo del diablo y quiere hacer la voluntad del diablo. Sencillo. O estás en el reino de la luz. Acuérdate que Cristo nos trasladó de las tinieblas al reino de su amado Hijo. O estás en el reino de las tinieblas. Ahora bien, tú puedes estar sentado en la banca y ser hijo del diablo. ¿En qué sentido, pastor? Porque quieres hacer los deseos de tu padre. Matar, mentir, robar, violar, engañar. Entonces, a ver, entregar a Satanás significa: reconoce que tus actos son del diablo. Arrepiéntete si quieres ser de Cristo. Si no te quieres arrepentir, vete con el diablo. Es decir, yo el ofendido no te considero mi hermano en Cristo. Los 2 testigos que te traje no te consideramos porque le hablaste de amores a mi esposa y no lo quieres reconocer. Es un ejemplo, ¿no? La iglesia trató de ayudarte y tú no oyes a pastores, no oyes a ministros, pero quieres estar aquí. Lo siento mucho, tú para mí no eres hijo de Dios. El momento en que tú lo desconoces, o sea, tenle por étnico y publicano, eres hijo del diablo. No eres hijo de Dios. La otra cita, 1 Juan 3:10, que es exactamente lo mismo porque el apóstol anotó lo que dijo el Señor y luego nos lo amplía en la carta. 1 Juan 3:10, y luego escucho los comentarios de los pastores. Está muy sencillo, hermanos. En esto son manifiestos los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, si quieres saber, aquí está. Cualquiera que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Si se te está llamando a que te arrepientas, a que reconozcas, a que pidas perdón, a que te humilles, y no quieres hacerlo, entonces no eres nuestro hermano, no nos estás escuchando, estás quebrando la comunión. Dirá alguno: ¿ustedes expulsan gente? Sí, depende del caso.
Ahora que si a ti te parece grave, claro, porque a tu hija no la ofendieron, o no la violaron, o no estafaron a tu mamá, o no le hablaron de amores a tu esposa. ¿Qué tal si yo digo, no, el que le habló de amores a tu esposa, que siga cantando aquí entre nosotros? A ver, vamos a la 1 Corintios capítulo 5, desde el primer verso, pero quisiera escuchar la siguiente ronda de comentarios de Juan 8:44 y 1 de Juan 3:10. Adelante, Pastor Osvaldo, Hugo y Rosa. Bueno, pastor, fíjate que yo no lo había mirado de esa manera. Yo siempre había pensado que el ofensor, por deducción, debería de ser un hijo de Dios. Pero mire que usted aquí plantea que puede ser alguien que no es hijo de Dios. Y es claro, si no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Suena raro, suena extraño, pero si lo dice el Señor, aquí no hay vuelta de hoja. Entonces, esa es algo que está confirmado, le leo aquí en esta versión, esta se llama, ¿cuál es esta versión que estoy utilizando aquí? Dice, bueno, el padre de ustedes es el diablo y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son mentiras y hace que las personas mientan. Hay una naturaleza. Pero quisiera tomar también aquello que contamos con un hijo de Dios, pero que no quiere reconocer y que entonces me voy para otra iglesia. No sé si me adelante aquí, pastor, porque usted está diciendo, ciñanse ahí a los 2 versículos. Y es que el Señor le dice a la persona, les aseguro que todo lo que ustedes aten aquí en la tierra quedará atado en el cielo. La gente tiene que entender que si es una iglesia puesta por el Señor, hay hijos de Dios, ministros de Dios, puede irse para donde quiera. La autoridad espiritual que se entrega o que se da, esa no importa que vaya y se siente en otra banca allí como estaba citando el pastor. Se sienta, pero no quiere vivir bajo los principios de Dios. Pues quien no vive bajo los principios de Dios, vive bajo los principios del diablo. ¿Y dónde se conoce de quién es? Bueno, por las actitudes. Cambio. Correcto, pastor. Hay que entender algo aquí, ¿no? Cuando hablaba, sí, el carácter del hombre lo determina la posición que él toma en el reino de la luz o en el reino de las tinieblas. Si yo voy a hacer las cosas malas, pues estoy en tinieblas. Si salgo de las tinieblas, pues debo estar en la luz, se supone. Y entonces aquí yo entiendo que el tal se ha entregado a Satanás. La palabra Satanás es opositor, ¿no? Mire que el Señor le dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás. Y Pedro no es diablo. Pedro estaba oponiéndose. Dice, sí, ¿por qué te opones? Porque ponen la mirada en las cosas de los hombres y no en las cosas de Dios. Entonces, eso mismo puede pasar, que en un momento dado una persona no necesita ser de un carácter pecaminoso, sino que con su actitud está oponiéndose al reino de Dios, y eso es lo que el Señor le dijo a Pedro, ¿no? Y todo lo que ates, o sea, la palabra atar allí, cuando usted mira la versión, dice, todo lo que desautorices o prohíbas en la tierra será prohibido en el cielo. Entonces nosotros tenemos la autoridad para prohibir una actitud de esas, como reprendiéndola, reprendiendo una obra, reprendiendo una actitud, reprendiendo algo que vaya a destruir la iglesia, desde un chisme, aunque pues, se dice que el chisme no, pero yo digo que el chisme entra allí dentro de ese pecado, porque chisme es atentar contra la vida del prójimo. Y entonces, pues, el hombre tiene esa naturaleza de Satanás. Los fariseos, ellos no andaban borrachos ni marihuanados, pero tenían esa actitud, ¿no? De oponerse al Señor, de oponerse a la verdad, de oponerse a la predicación y oponerse a los milagros, a lo que Dios quería hacer. Y entonces, también el Señor les dijo lo que eran ellos. Y ustedes, a favor, me quieren apedrear a mí porque un hombre que les he dicho la verdad. Y entonces, ustedes son los hijos del diablo. Y creo que esa parte tenemos que considerar a nosotros muy detenidamente, porque mucha gente tiene esas actitudes sin ser necesariamente personas descarriadas del todo, sino que son opositores. Son opositores. La palabra Satanás allí
se emplea muchas veces en la Biblia para referirse a los que se oponen a la obra de Dios, y yo creo que esto es lo que nos quiere transmitir el apóstol Pablo, que no debemos dejar que nadie se oponga, que nadie estorbe la obra de Dios, que tenemos que actuar con prontitud y enseñar a la iglesia que también hay que cooperar con eso. Mire que el apóstol Pablo les dice cuando se despide en Mileto, les dice, ahora ustedes tienen que velar por la grey de Dios, por el rebaño que el Señor ganó con su propia sangre. De modo que hay que darle cuenta a Dios por todas estas cosas. Cambio. Mira, pues ahora sí ya nos queda más claro lo que es entregar a Satanás. Porque aquí donde leías en Juan 8:44, vosotros de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, ahí predomina que hay esos deseos y es lo que se quiere hacer. Y un verso anterior dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Fíjate, ahí está sentado, pero no puede escuchar el mensaje ni pueden entender. Es tremendo, ¿no? Y también en el otro verso que nos leías del 1 Juan 3:10 dice que en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. El que no hace justicia y el que no ama a su hermano, fíjate qué sencillo y qué tremendo es Dios, hacer justicia y amar a nuestro hermano, porque como conocemos, el que ama a tu hermano no vas a querer ganarle a su esposa, ni vas a querer pecar contra él, ¿no? Es claro, entonces al entregar a Satanás es bueno, vete tras tus deseos, lo que ya estás practicando. Claro. Y cualquiera que tenemos temor de Dios o que somos hijos de Dios, cuando sabemos escuchar la palabra de Dios y recibir el mensaje de Él y escuchar a nuestros hermanos. Entonces el hecho ya de entregarlo es solamente dar el pasito, pero el que está actuando así es el individuo. Entendido, cambio. Bueno. Vamos a la 1 Corintios capítulo 5, pastores. Miren, qué buenas las aclaraciones. Pastor Hugo, cuando yo digo que no se trata de un chisme, quizá tenga que aclararlo más. No se trata de algo liviano. Solo que el chisme sea, por eso dije, mía al pastor con otra mujer. Oiga, eso es de muerte, porque puede causar que mi esposa se divorcie de mí. Ese chisme sí lo tengo que llevar a juicio. Pero si alguien dice, el pastor Gamaliel es enojón, es probable. Eso no lo voy a llevar a juicio. El pastor Gamaliel es medio descuidado, medio olvidadizo. No lo voy a llevar a juicio. Probablemente tengan razón, lo que tengo que hacer es mejor alivianarme. Pero si ya alguien dice, el pastor Gamaliel se está robando los dineros de la iglesia, o el pastor Gamaliel acosó sexualmente a esta hermana, ahí sí amerita que yo vaya y confronte a este hermano. A eso me refiero, pastor. No se trata de chismes en el sentido de que sean cosas livianas, ¿no? Que no ameriten llevar a tal grado esta cuestión. Ahora bien, aquí tenemos el ejemplo. Vamos. Dice el apóstol Pablo en la 1 Corintios 5, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, es decir, que ni allá afuera pasa, ¿no? Tanto que alguno tenga la mujer de su padre. Es decir, que había una familia de un papá y un hijo, y este hombre se había casado con otra mujer. No era incesto, sino se estaba metiendo con su madrastra. Quizá el viejito se daba cuenta o no, no sabemos los detalles, pero el caso es que este muchacho se estaba metiendo con su madrastra y nadie le decía nada. Cantaban, levantaban las manos muy a gusto. Y dice, y vosotros estáis hinchados y no más bien tuvisteis duelo. Es decir, ¿qué situación nos duele esto? Para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. Y ciertamente como ausente con el cuerpo, mas presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que esto así ha cometido. 2 puntos. Fíjense bien que es exactamente lo mismo que estábamos viendo en Mateo capítulo 18. En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, acuérdense lo que dijo el Señor, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. Y curiosamente, Pastor Osvaldo y Pastor Hugo, esta cita tan usada, donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, se ha empleado para hacerlo de forma positiva y está bien.
aunque la cita se dio para corregir a una persona, ¿no? En el nombre del Señor nuestro Jesucristo, es decir, Jesucristo nos está apoyando, júntense vosotros y mi espíritu, dice la autoridad, que era el apóstol, con la facultad de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué vamos a hacer? Pues ya está comprobado su pecado, pero él no quiere dejar a la madrastra. Ok, declaren lo que es hijo del diablo. Usted quiere hacer los deseos de su padre. Ya no lo reconocemos, ya no está en comunión con nosotros. Ahora bien, hermanos, no vayan a expulsar a nadie literalmente de la iglesia porque les pueden cerrar la iglesia. Las iglesias, al menos en México, no sé en Colombia, están abiertas al culto público. Yo no puedo expulsar, decirle sálgase de aquí, a un homosexual, a un ladrón, a nadie. Sin embargo, sí le puedo mostrar con mi actitud, yo no te considero hijo de Dios. ¿Por qué? Por tus obras. Entonces, ténganlo por étnico y publicano. Ténganlo, considérenlo. Entonces, entréguelo a Satanás para que se le muera su naturaleza carnal o para muerte de la carne, porque el espíritu sea salvo en el día del Señor. Y luego ya te habla de la levadura y de la masa y todo esto, ¿no? A ver, comentarios, adelante. Sí, cuando se está hablando de entregar a Satanás, pues la idea que se tenía era que se le quitaba la cobertura, la protección, la defensa espiritual que este hombre tenía o tiene a través de la iglesia. Pero lo que aquí estamos viendo es que esa entrega a Satanás es más bien el reconocimiento de lo que esa persona es. Estaba mirando el caso de Mineo y Fileto, que fueron también entregados por el apóstol Pablo a Satanás. Y cuando miramos el caso, que es bien claro lo que se decía entre el pastor Hugo, el pastor Gamaliel, motivo, la razón, no es porque lo miren a uno, no lo saluden, es por casos como el que estamos viendo en 1 Corintios capítulo número 5, y que no hay arrepentimiento, que no hay un cambio. Entonces desconózcalo, no lo tenga por hermano. Y en el caso de Meneo y Fileto también fueron blasfemos de la verdad y se apartaron, cayeron en apostasía y en herejía y en todo eso. Entonces lo que se está reconociendo no es un acto de venganza, como muchas veces, por lo menos yo lo pensaba, ¿no? Un pastor se puede poner bravo y coge a ese otro, se lo entrega a Satanás, venga acá, ahora sí lo voy a poder destruir, ahora sí lo voy a hacer cosas. No, sencillamente el hombre lo que está recibiendo allí es una, que se llama como una identificación, ¿no? Lo están identificando. Hay discernimiento para decir, este no está actuando como hijo de Dios, y si no es hijo de Dios, pues entonces es del diablo. Que se declare como un hijo del diablo, ustedes como iglesia van a saber que no es un hijo de Dios, que es un hijo del diablo. Allá él y su problema y sus consecuencias. Cambio. Correcto, pastor. Aquí tengo yo una versión que dice que es dice, entreguen a ese individuo a Satanás para mortificar su sensualidad, de modo que el espíritu se salve en el día del Señor. Y vemos que esto fue lo que le pasó al hombre. Esa palabra Satanás es adversario, es opositor, ¿no? Entonces, él va a quedar en manos de sus propias concupiscencias. Pero observe esto, pastor, que este hombre no haya sido reprendido por el líder de esa iglesia. No haya sido reprendido por nadie. Entonces ahí hay que empezar por mirar la cabeza también, porque ¿quién estaba de cabeza allí? ¿Eran los ancianos? ¿Estaban las céfalos o qué? Los ancianos escriben a Pablo, los de Cloé le dicen ahí, aquí hay cosas raras, aquí hay cosas que tienes que arreglar, Pablo. Entonces él les escribe y dice, se oye decir entre vosotros, ya era algo se había propagado esa noticia, y que nosotros vemos que esa reprensión, que es, como le dije yo, dejarlo en manos de sus concupiscencias, que va a encontrar que
que eso, a ver, te pongo un ejemplo. Alguien está en esa condición en la iglesia, se echa de la iglesia, se echa afuera, para evitar la contaminación de los demás, porque los demás están envanecidos. Creen que ese ejemplo que le están dando, creen que el pastor no dice nada, pues no debe ser malo, porque el pastor no se pronuncia sobre eso. Si el pastor se pronuncia y no se obedece, entonces tiene que tomar medidas, por un lado. Por otro lado, nosotros vemos que esto es efectivo. Yo le digo que hoy en día, pues poco a poco, por la cuestión de tantas iglesias en una misma localidad, pero cuando nosotros vamos a la segunda carta del Corintios, empieza diciéndole que por favor ya es suficiente con el castigo que le han dado a ese hombre, que el hombre está arrepentido, que lo reciban. Entonces el mismo Pablo me está dando la solución allí y dice, mire, este hombre no encontró consuelo. Encontró problemas, no tuvo a quién recurrir, los hermanos no le saludan, porque es el que fuera fornicario, avaro, maldiciente, con el tal ni aún comáis, le dice. Entonces no tiene comunión, no tiene amistades, no tiene nada, no tiene a quién recurrir, no tiene quien le dé un consejo, nada, y el hombre no encontró más, sino humillarse delante de Dios y anda con la cabeza agachada, recíbanlo y restáurenlo y ministrenlo. Creo que eso, pero a mí lo que me queda... la pregunta es, ¿qué pasó con el líder? ¿Quién estaba de líder? ¿O no había líder en la iglesia de Corinto para esa época? Cambio. Interesante. A ver, Rosa. Sí, me tardé un poquito. Bueno, es interesante. Pero yo veo aquí, sí, lo que dice mi hermano Hugo, y observa que hay una responsabilidad en los líderes de tomar el caso, de hacer los pasos, lo que hemos estado viendo, y la responsabilidad es, ténganlos por gentil o publicano, o entréguenlo a Satanás. Entonces, a veces, sí, no se sabe cómo hacer, o no se quiere hacer, y total que este hombre pecador anda en la iglesia muy campante y saludando a todos y pasándose como hijo de Dios. Entonces también a veces está la grande responsabilidad en el líder de hacer lo correcto. Y eso de ténganlo es desconocer, ¿no? A ver, Gama, háblame un poquito de tenle por gentil y publicano. Es decir, no pertenece al cuerpo de Cristo porque no obedece la palabra, no escucha a los líderes, a sus hermanos en Cristo. Entonces es considerado como un gentil y publicano, es decir, gente que no quiere obedecer o que desconoce la palabra de Dios y que no es parte de... ¿Es así? Y para tener bien claro cómo que es entregarlo a Satanás. Y todavía es por amor al individuo, ¿no? Porque como no quiere entender y no quiere reconocer, pues necesita otro trato un poquito más, una manita de coche más fuerte para que su espíritu se salve y pueda reconocer. Cambio. Sí, exactamente como lo dices, Rosa. Tenle por étnico y publicano, no es tu hermano. Es que al principio del proceso dijo, si tu hermano peca contra ti, si tu hermano, pero como no quiere oírte, no quiere oír a los dos sabios que le llevaste, no quiere oír a la iglesia, y sigue, le habló de amores a tu esposa, vamos a poner ese ejemplo, y no lo quiere reconocer, y hay testigos y todo. Pero él quiere estar ahí de todos modos. Entonces le va a decir, el veredicto de la iglesia es, eres un sinvergüenza. Se te está mostrando tu pecado. Tú quieres hacer los deseos de tu padre, el diablo. Tú no eres hermano en Cristo. Entonces cuando vaya, tú le vas a decir buenos días. No le vas a decir paz de Cristo, porque no está en comunión. Es alguien que finge, o sea, está haciendo las obras del diablo, pero se la da de hermano. Mira, 1 Corintios 5. Verso 9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios. No absolutamente con los fornicarios de este mundo. Pues los de afuera, pues así viven, ¿no? O con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras. Pues en tal caso sería menester salir del mundo, pues la gente vive en pecado. Pablo puntualiza, mas ahora os he escrito que no os envolváis, a saber, que si alguno llamándose hermano, ahí está el punto, Rosa, se la da de hermano, pero fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. No le vas a decir paz de Cristo, ni Dios te bendiga, le vas a decir buenos días, siéntese ahí para que oiga la doctrina, buenos días. No es, ay hermano, ¿cómo estás?
¿Cómo le vas a decir hermano si está viviendo con otra mujer? Le haces un daño cuando le dices hermano. Porque ¿qué me va a mí en juzgar a los que están fuera? ¿No juzgáis vosotros a los que están dentro? Porque a los que están fuera Dios juzgará. Quitad pues a ese malo de entre vosotros, desconózcalo, es del diablo, entréguelo a Satanás, es decir, hágale reconocer que su naturaleza es del diablo, y si no cambia, es hijo del diablo. Si no hace justicia y no ama a su hermano y no se quiere arrepentir, no lo vamos a aceptar en la comunión de los hermanos. A ver, vamos a este punto. El pastor Hugo dijo algo muy interesante. Alguien peca en mi congregación, pero luego va y le dice a Osvaldo que yo soy muy duro, que esto y que el otro. Y la verdad es que este estaba amarrado por un juicio que se le hizo, juicio para ayudarlo, pero no quiso aceptarlo. Y luego se cambia de congregación y allá se le tiene por inocente. Bueno, se le está haciendo un daño, es un enfermo que no está siendo sanado. Ofrezco aquí Segunda de Pedro 2.13. A ver, vamos a Segunda de Pedro 2.13 y luego abrimos el micrófono. El apóstol Pedro dice así. Dice el del verso 12, mas estos, diciendo mal de las cosas que no entienden, como bestias brutas, está fuerte esto, que naturalmente son hechas para presa y destrucción, perecerán en su perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que reputan por delicia, escucha esto, poder gozar de deleites cada día. Estos son suciedades y manchas, los cuales comiendo con vosotros, juntamente, se recrean en sus errores. En lugar de mostrarle el error, pues más se va a crecer. Pues si tengo la mujer de mi padre, o ando de coqueto hablándole de amores a las hermanas, y aquí comemos todos los hermanos, aleluya, gloria a Dios, teniendo los ojos llenos de adulterio y no saben cesar de pecar. Pues si no saben cesar de pecar y tú le dices paz de Cristo, pues terminas de arruinarlo, en lugar de ayudarlo. Mejor entréguelo a Satanás. A ver, pastor Osvaldo, lo escuchamos. Pastor Gamaliel, usted dijo que iba a dar participación. Escuchemos unas preguntas y retornamos a ver cómo es esta situación y esa autoridad que Dios ha entregado. Le devuelvo para que reciba la participación de los oyentes, Pastor Gamaliel. Gracias por corregirme, pastor, me emocioné. Definitivamente sí. Falta abrir ya el micrófono. A ver, y lo hacemos de la siguiente manera. Y ahora yo, con mi excelente voz y mi excelente personalidad, invito a todos mis hermanos de sello que están con nosotros a que saluden, que comenten. Desde ya saludamos a José Rodríguez en la emisión en vivo Facebook, Jesús Eduardo Mejía, el hermano Nacho Alvarado, aquí está, Álvaro, Alberto Arriola, Roxana Aguilar, García Isaac, María del Rosario, Abraham Martínez, Carmen Marín, Brisa Alcaraz, Lorena Guzmán, Gilberto. A ver en sala, ¿quién saluda? Los escuchamos. Adelante. Bueno, muy buenos días. Los saluda David Bautista de Cali, Colombia. Saludo al pastor Osvaldo, al pastor Hugo, saludo al pastor Gamadiel. Saludo a todos los participantes del programa, todos los que asisten. Bueno, con respecto al tema que se está tratando, está muy interesante, ¿no? Porque bien, sí vemos que por lo menos en la iglesia hubo un momento en el que mi esposa estuvo haciendo un comentario a una hermana de la iglesia también sobre ciertos comportamientos que yo tenía, y la hermana le decía, no, ciérrele las piernas, no le
no lo atienda o no esté con él, ¿no? En el campo de sexual. Entonces, de pronto también podemos ver esto, ¿no? Podemos ver que hay personas en la iglesia que se congregan y pueden estar allí, pueden estar escuchando, pueden estar recibiendo la palabra, pero de allí a estar haciendo práctica lo que escuchan, puede que estén o recibiendo o malinterpretando mal. Entonces es donde también se puede decir que, como decían, de calificar a esta persona, ¿no? De decir, bueno, con esta persona de pronto no es muy bueno recibirle consejo. Es bueno que esté en la iglesia porque allí va a recibir la unción, va a recibir la palabra, pero no es bueno como tenerla como de consejera, o no es bueno como tenerla para ayuda, para recibirle consejo, porque pues bien vemos que ya con ese tipo de consejo que le da mi esposa, más bien mi esposa pues se arrimó a la hermana Georgina, y ya mi hermana Georgina ya le dio un consejo diferente. Le dijo, no, bueno, está equivocada, pero debes hacer esto, esto y esto. Entonces pienso que ahí es donde de pronto vemos, ¿no? Que calificamos a las personas, vemos que se están equivocando. Entonces no le podemos cerrar las puertas, no podemos sacarla. Permitir que estén allí, permitir que sigan recibiendo la palabra, y si vemos que la falta es grande, sí, como decían, llevarla a confrontación, a juicio. ¿Cambio? Bueno, el pastor Osvaldo comentará esta papa caliente. No, no es tan caliente, ¿no? Porque es gente, pues, que no sabe aconsejar, ¿no? A ver, ahorita el pastor Osvaldo. ¿Quién más en sala? Nos saluda, comenta, difiere. A ver, los escuchamos. Tenemos... Buenos días, mi nombre es Lina Gutiérrez desde Cali, Colombia. Bueno, aclarar un poquito de lo que dijo mi esposo, porque yo no me arrimé a pedir consejos, sino que fue una predica del pastor Osvaldo. Y después ella, sin yo conocerla, pues, o sea, la veía ahí, se acercó y me dio, sí, este tipo de consejo, el cual a mí no me pareció prudente. No me pareció prudente porque yo ya había tenido algún conocimiento. Entonces ya después me orientaron bien, pero realmente sí, el consejo no era como muy prudente, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que saber a quién acercarnos, ¿no? Bueno, muchas saludos. Bueno, ya está aclarado. ¿Quién más? Última oportunidad. Hermanos y amigos, ustedes hacen el programa, los escuchamos. Desde Cali, Colombia, María Gil Mortil, estoy en la escucha del programa, aunque a rato se corta, pero bueno, ahí estoy, fiel y firme. Un saludo. Que Dios bendiga entonces al pueblo de Colombia. Gracias, hermanos, por estar con nosotros. Pastor Osvaldo, pastor, se recrean en sus errores. Hablemos un poquito de cuando una persona te aprueba. Miren, todos buscamos la aprobación, unos más, otros menos, pero cuando nuestra esposa nos apoya, nuestros hijos nos apoyan, los hermanos nos apoyan, pues llevamos más seguridad en las acciones. Pero si yo hago algo y mi esposa dice, no, mijo, estás mal, caramba, me hace que me frene un poco. Y luego mi hijo mayor me dice, papá, no estás bien. Caramba, ya van dos. Y luego mi hija, que también es muy inteligente, como igual que mi hijo, son profesionistas. Papá, yo también creo que estás mal. Oiga, pues ya con tantos criterios, luego que venga Osvaldo y me diga, Gamaliel, sí estás mal. No, pues me van a desarmar. Si yo estoy en pecado activo y todos me dicen que estoy bien, o sencillamente nadie me dice nada, me están condenando.
Me están haciendo que me recree en mi error. De ahí la presión que el líder y todo el grupo le hace a este pecador con el fin de que se le muera su naturaleza carnal. A ver, pastor, la fuerza de la psicología de grupo o la fuerza que el grupo ejerce, lo escuchamos. Bueno, dos partecitas. Una es que Juan Bautista y luego Lina, que son pareja, me dejaron aquí como confundido, porque Juan Bautista dijo que alguien de la iglesia le va a aconsejar a su esposa que se negará a tener su responsabilidad marital, pero luego Lina dice que basada en una predicación que yo di, las predicaciones que yo di son muy sencillas al respecto, y siempre he enseñado que en el matrimonio la vida sexual no puede ser utilizada como medio, lo he enseñado, lo he recalcado. Exactamente anoche en un programa que emitimos, estaba recalcando una vez más que cualquiera que salga con eso, no es sino que lea la primera carta a los Corintios, el capítulo número 7, eso no tiene ahí explicación. Entonces de pronto me dejaron allí así como, pero tranquilos que Juan y Lina después hablamos de cómo fue esa situación. Los niños le llaman el congelado, Pastor Gamaliel. El congelado es cuando por alguna actitud de un niño los otros le cortan la amistad, le retiran la amistad, lo congelan, y por más tremendo que sea, esta persona va a reaccionar. El problema es cuando lo tratan, lo halagan, y como que nada ha pasado, como que justifica el pecado, como que justifica las cosas mal hechas, y entonces se enoja. Le voy a contar dos casos que los viví. Uno hace mucho tiempo. Había una niñita en una iglesia. Muy buenos días, les saluda Luisa Stewart desde Cali para felicitar. A ver, Luisa, usted tiene que aprovechar su tiempo cuando le dan la oportunidad, porque aquí es como el día que el Señor venga por nosotros. Usted no aprovechó el tiempo que el pastor dio y hoy se quedó sin participación, así que mañana o ahora que terminemos va a intervenir, porque me pegó un pisotón el macho. Entonces, pastor, mire, había una niñita que había hecho llorar de desesperación a dos pastores. Difícil, pero difícil. Entonces yo llegué con mi síndrome de Mesías, como siempre, no, yo creo que es que no la han entendido. Con mi esposa la llamamos, la llevamos para la casa, le hablábamos y nos miraba así como de reojo y con una risita socarrona, y continuó. Entonces yo reuní a la iglesia, pues no sabía, estaba muy muchacho, le estoy hablando del año 75, pastor, eso es historia patria. Pero reuní la iglesia, le dije, a partir de hoy no vamos a dirigirle la palabra a esta niña, y ustedes van a hacer de caso y cuenta como que no existiera. No le pongan cuidado para nada. Bueno, no, yo dije así, no creo que se atreva a venir aquí desnuda, que es lo único que ya falta, pero no le vamos a decir nada. Pastor, mire, no aguantó sino como 2 semanas. A las 2 semanas vino llorando y no, yo no quiero que me traten así, me siento muy mal. Eso es lo que, si nosotros miramos en lo que dice el apóstol Pedro, cuando nosotros los consentimos, cuando los tenemos allí, cuando todo sucede. Me pasó otro caso, y es que un hombre busca dinero prestado y se compromete a devolverlo, y luego comienza con mentiras, y uno de los que está allí le dijo, no, yo no quiero que me digan más mentiras, necesito que me pague, o que mire a ver, que me diga si me va a pagar o no me va a pagar. No puede decir el hombre que el otro fue grosero, porque los conozco a los dos, y entonces se enojó y se fue de la iglesia, y yo no vuelvo, y antes bravo, seguía pidiendo plata prestada, y antes se fue bravo. Esos son casos que la iglesia tiene que tomar cartas en el asunto y corregir. Ya cuando él
vaya a volver, me toca que hable conmigo y con algunos de los que están allí para cuidar la grey de Dios, a ver cómo es la cuestión, porque no puedo venir como si no haya pasado nada, que ese es el otro problema. Como hay tanta congregación, entonces hay una disputa tremenda por tener gente, porque no se mide quiénes le sirven a Dios, sino más bien qué números hay, qué grupo hay, qué tan grande la iglesia, y la importancia de un pastor, no sé, en México, pero aquí es por el número de personas que asisten a su congregación, no de cristianos, de personas que asisten a la congregación. La importancia es de pronto por el carro que conduce, el teléfono que utiliza, todas estas cositas como muy externas, entonces le da importancia, y a veces hasta el tono de voz que sea grave, fuerte, entonces le da cierta importancia. Pero como gracias a Dios que en Dios no es así. Juan Bautista fue un predicador fracasadísimo, no tuvo congregación, y los poquitos que tuvo, al escuchar de lo que dijo el Señor, lo abandonaron. Entonces, otro gran predicador, Felipe, estaba ya en su avivamiento y lo saca el Señor y lo lleva, y claro que no. Entonces, ya cuando uno aprende eso, pero esto de la disciplina, ahora que hablemos, disciplina, estamos hablando de hábitos, costumbres y buenas actitudes para con Dios. No estamos hablando de castigos, porque es que lo pusieron en disciplina, ¿y qué le hicieron? No puede tomar Santa Cena, no puede leer la Biblia, no puede dirigir, no puede nada, y por último los pararon adelante porque cayeron en fornicación, y entonces los pararon adelante de toda la congregación, y el pastor habló que ellos habían tenido relaciones sexuales, los avergonzaron, para acabar de completar. En algunos lugares los hacen que se sienten en una banca aparte o en un sitio aparte. Allá están esos dos que están en disciplina, y bueno, tantas otras cosas que yo no encuentro por ahí esa disciplina. Yo creo que la disciplina que da Dios es mucho más personal y muy efectiva. Cambio. Hola, soy nuevo. Bueno, pastor, hay que dar un poco de cosas en el tintero. El caso de Cali, por ejemplo, no se ha entendido, hay que enseñarlo también, a concientizar a los hermanos. Cuando se dice iglesia, pues consigan hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría para encomendar esta tarea. Pablo dice que llamó a los ancianos de la iglesia y le dije: a ustedes es que tienen que velar por la ley de Dios. Entonces, normalmente creo que ese término, cuando dicen la iglesia, no está hablando a todo el que llegue, que llegó alguien que se recién plantado, que se convirtió hace 8 días, y meterlo en la fiesta, digámoslo así. Yo creo que no, por un lado. Por otro lado, allí tenemos que mirar también que toda disciplina tiene que llevar a la corrección, y a mí me gustaría mucho mirar cómo fue restaurado este hombre en la segunda carta de los Corintios. Estamos hablando desde Corintios 5:5, y cómo también en la segunda carta de Pedro no habla de la iglesia, habla de los líderes, de los falsos maestros que tienen los ojos llenos de adulterio, que bueno, en fin, son ya destinados para la destrucción, y eso también hay que hacer un poco de diferencia con eso. Bueno, el tiempo se agotó, yo les doy el cambio para que se despidan desde Florida, Hugo López, y cambio. Amén. Gracias, Pastor Hugo, Pastor Osvaldo. Mañana seguimos comentando la misma línea, a ver si Pastor Hugo se prepara para que nos diga la restauración de este hombre, porque desde el principio hemos dicho que Jesucristo no quiere matar a nadie, no es la voluntad que ninguno perezca. Ahora, en el canal aquí, no pueden hablar cuando ustedes quieran, hermanos, y la hermana Wendy creo que no escuchaba al Pastor Osvaldo, son malos entendidos ahí. Pero es media hora de exposición y luego 1 minuto o 5 minutos para darles parte a ustedes. Después de eso ya no pueden hablar porque tenemos el tiempo medido. Gracias por respetar las reglas del canal. Bendiciones. Hasta mañana en la misma hora. Gracias, hermanos, en la misión en vivo. Gracias por estar con nosotros, y este tema tan interesante lo seguimos mañana a la misma hora en la emisión de vivo de Facebook del Pastor Gamaliel. Si usted nos quiere seguir, a las 8 de la mañana de lunes a viernes en su programa Vida en Armonía. ¡Amén!